Buenos días. Damos inicio a nuestra emisión en el día de hoy de nuestro noticiero NotiSalud. Y en esta oportunidad trataremos los siguientes temas. Hablaremos de daño cerebral adquirido y congénito. También de demencia y los tipos de demencia. De hidrocefalia y de encefalitis y meningitis. Para ello, cada uno de nuestros reporteros hará una breve intervención hablándonos acerca de cada uno de sus temas. Iniciemos con el primer tema, daño cerebral. Podemos decir que el daño cerebral se debe a diferentes causas. Entre ellas, podemos mencionar que se debe a tumores, a lesiones vasculares, enfermedades infecciosas, traumatismo cranoencefálico y a accidentes cerebrovasculares. Podemos decir que el daño cerebral está clasificado como la primera causa de discapacidad en el adulto, con un índice epidemiológico alto y según los datos estadísticos aumenta constantemente. Las causas más frecuentes son por traumatismos cranoencefálicos, ya sea ocasionados por accidentes de tránsito o caídas, accidentes también laborales, o los ACV, que son los accidentes cerebrovasculares como hemorragias o isquemias. Cabe la pena resaltar que cuando un paciente padece cualquiera de estos tipos de daño cerebral, pues se ven afectadas sus funciones físicas, sus funciones neurológicas, emocionales y conductuales. Para ello, gracias al aporte que nos quiso hacer el Hospital Internacional de Bucaramanga, donde un grupo de especialistas del Centro de Neurología quieren hablarnos un poco acerca de los ACV, de cómo se producen, cómo los podemos evitar, cuáles son los síntomas y qué debemos hacer en caso de que presentemos alguno de ellos. Este reportaje lo realizó Gladinel Celis, quien habla y quien les está informando. Los dejo para que puedan observar el video que el Hospital Internacional y su grupo de especialistas han creado para todos ustedes. Para dar inicio con el video, queremos recordarles que el tema que vamos a tratar es ACV, accidente cerebrovascular. Una de cada 6 personas presentará una ACV. Aproximadamente 38% de los pacientes no reconoce sus síntomas y de un 10 al 40% muere antes de recibir atención médica. De los que sobreviven, gran parte de las personas permanecerá con algún grado de discapacidad para sus actividades en la vida diaria. ¿Sabías que el 80% de los ACV son evitables? Realizar ejercicio frecuente, una dieta sana y el abandono del tabaquismo junto con el control de enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes y la dislipidemia son elementos fundamentales para su prevención. El ataque cerebrovascular es una de las principales causas de hospitalización en los pacientes adultos. Tenemos que reconocerlo rápidamente para actuar de una manera eficaz. Para esto les voy a transmitir la mnemotecnia del FAST. FAST quiere decir que cuando una persona se le tuerce la mitad de su cara o pierde la movilidad de alguna de sus extremidades o no puede hablar adecuadamente, deben acudir rápidamente a la institución clínica, de tal manera que podamos tratar muy oportunamente a estos pacientes y evitar consecuencias neurológicas serias. Recuérdenlo, si una persona no puede mover la mitad de su cara, no puede mover una extremidad, un brazo, una pierna o no puede hablar adecuadamente, es muy probablemente que esté presentando una trombosis cerebral o un ataque cerebrovascular y debe acudir muy rápidamente a la clínica. Recuerda, el ACV es la principal causa de discapacidad y la segunda causa de mortalidad en pacientes mayores de 60 años a nivel mundial. Este 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de ACV. Reconocer los síntomas de una trombosis y actuar a tiempo ayuda a salvar vidas. La demencia es entendida como un grupo de síntomas que implican un deterioro progresivo de todos los aspectos del funcionamiento cerebral, sin alteración de la conciencia. Los procesos neurocognitivos que se ven afectados incluyen inteligencia global, aprendizaje y memoria, lenguaje, resolución de problemas, orientación, percepción, atención y concentración, juicio y habilidades sociales y la personalidad. En el año 2030 se calcula que el 20% de la población mundial
tendrá más de 65 años. Es decir, el 5% de esta población sufrirá de demencia grave y el 15% demencia leve. Existen tres tipos de demencia. Primera, demencia primaria. Segunda, demencia secundaria. Tercera, demencia combinada. En la demencia primaria encontramos tipo cortical, que se caracteriza por predominio en el deterioro del tejido de la corteza cerebral, reflejado en el declive funcional del mismo. En esta categoría se encuentra la enfermedad del Alzheimer. También encontramos tipo subcortical. Inicia con deterioro funcional de estructuras neuroanatómicas ubicados debajo de la corteza cerebral, centro y base del cerebro. En esta categoría se encuentra la enfermedad de Huntington. Otro, formas focales, surgen con deterioro de zonas específicas de la estructura cerebral, generando signos y síntomas limitando a la zona afectada, por ejemplo, la demencia frontal. Ahora, en la demencia secundaria, encontramos vasculares, que es producto de las alteraciones en el sistema vascular, los vasos sanguíneos, en sus procesos de irrigación y drenaje, como por ejemplo accidentes cerebrovasculares. Ahora, la demencia mixta, que es vascular y degenerativa, corresponde al diagnóstico de la demencia que presenta criterios diagnósticos de 2 o más tipos de clasificaciones. Muy buenos días. En este pequeño espacio voy a hablarles un poco sobre una patología conocida como la hidrocefalia. Vamos a ver qué es la hidrocefalia, cómo se diagnostica y qué tipo de población ataca principalmente este tipo de enfermedad o anomalía. En los estudios realizados por especialistas y científicos se determina que la hidrocefalia es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Esto también es conocida como hidrocefalia adquirida. Esto puede ocurrir a cualquier edad, o sea, sus causas pueden ser traumatismo en la cabeza, derrames cerebrales, infecciones, tumores, hemorragias cerebrales y cualquier otro tipo de anomalías que puede presentar y causar ese tipo de enfermedad. Según los médicos, esto se puede diagnosticar por varias formas, que son una ecografía, una imagen por resonancia magnética o tomografía computarizada. Es decir, estos tres elementos son los que le permiten a los científicos y a los médicos determinar la gravedad de la enfermedad y así tomar acciones para combatirla. También esta enfermedad se presenta en dos tipos de poblaciones, que son en los bebés y en los adultos mayores. En los bebés, ¿cómo se presenta? Se presenta con vómitos, apatía, dolor de cabeza, agrandamiento de su cabeza e incluso pueden sufrir convulsiones. Se dice también que la hidrocefalia en los niños suele aparecer en uno de cada 1000 niños puede aparecer este problema, esta enfermedad. Por tal razón, a veces no es muy conocida comúnmente en nuestro medio porque son casos especiales que se pueden presentar en el transcurso de la vida. En los adultos, la hidrocefalia normal intensiva, también conocida como la hidrocefalia crónica, puede también causar algunos tipos de daños cerebrales, provocar el aumento. Esto también en los adultos les puede producir aumento de la presión arterial y que puede llegar a dañar todo su funcionamiento a nivel cerebromuscular. Esto fue un pequeño informe de parte de Víctor Julio Ortiz Mena. Espero haber explicado un poquito el tema y así tener una mejor información. Mi nombre es Víctor. Continuando con nuestra emisión de nuestro noticiero NotiSalud, en el tema a tratar hoy, daño cerebral, quiero hablarle de dos enfermedades que producen o causan un daño severo en el paciente. Una de ellas es la encefalitis y la otra es la meningitis. Hablemos de encefalitis. Cuando hablamos de encefalitis estamos mencionando o diciendo que hay una inflamación del parenquima cerebral. Se diferencia de la meningitis
por presentar anomalías en las funciones mentales. Asimismo, también presenta déficit motor, sensitivo y trastornos del movimiento. Frecuentemente se acompaña de la inflamación de las meninges, que son las capas o las membranas que protegen al cerebro y la médula espinal, la dura madre, la pía madre y la aracnoides, y por eso recibe los términos de meningoencefalitis o encefalomielitis. Las causas son múltiples, pero las más comunes son las producidas o las de origen infeccioso, viral, siendo esta la causa más común y que más se presenta en el departamento clínico. Los síntomas que puede presentar el paciente con encefalitis son múltiples, entre ellos síndrome febril, también presenta compromiso del nivel de la conciencia, déficit motor, en algunos casos el paciente presenta convulsiones, trastornos visuales, también mielitis, que es la parálisis flácida con hiporreflexia y parálisis intestinal, incluyendo retención urinaria. El otro tema es la meningitis. Cuando hablamos de meningitis, estamos hablando de una infección de las membranas de las meninges, que las mencionamos anteriormente, que son las que recubren el cerebro y la médula espinal. Dentro de las causas se encuentran de origen viral y de origen bacteriano, siendo estas, las de origen bacteriano, las de pronóstico más complicado, inclusive llega a la muerte o a un daño cerebral severo. Otras causas también pueden ser por presentación de tumores, sustancias químicas, intoxicaciones del sistema nervioso. Los síntomas son fiebre, escalofríos, procesos mentales variables, náuseas, vómitos, fotofobia o sensibilidad a la luz, cefalea, cuello rígido, que es lo que conocemos con el nombre de meningismo, respiración rápida, postura inusual con la cabeza y el cuello siempre arqueados hacia atrás. Este tipo de pacientes con esta sintomatología requieren de una atención clínica y evaluación rápida para poder actuar de manera oportuna y que el departamento de neurología realice un tratamiento oportuno y de esta manera minimizar de pronto los riesgos que puede padecer este tipo de pacientes. Hablábamos anteriormente que inclusive pueden quedar con daño cerebral severo o pueden llegar a la muerte, pero si se trata a tiempo, el neurólogo puede actuar de manera oportuna y evitar ese tipo de accidentes. Ahora, la invitación en esta emisión es a que tengamos hábitos de vida saludable. Algunos de los daños cerebrales podemos evitarlos o minimizar el riesgo de padecerlos, como son un ACV, un traumatismo cranoencefálico, que son, si miramos en las estadísticas, los más usuales o los que más se presentan en el departamento clínico. Habló para ustedes Gladinel Celis Camargo, quien les habló de los temas daño cerebral, encefalitis y meningitis. También estuvo con ustedes Rafael Eduardo Ortega, que les habló de demencia y los tipos de demencia, y Víctor Julio Ortiz Mena, quien fue el encargado de hablarles de hidrocefalia.